Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Unimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kitty? ¿Cómo estás? Hoy día queremos comentar en este episodio regímenes de depreciación acelerada que hay disponibles para los contribuyentes a raíz de la publicación el pasado 29 de diciembre de la ley 31652, que publica un régimen de depreciación temporal y excepcional a partir del 1 de enero del 2023. Correcto, Gaby, sí, interesante tener en consideración. Bueno, primero partamos por lo que dice la ley general, ¿no? La ley de impuesto a la renta. Se establece un régimen de depreciación a partir del momento en que el bien empieza a usarse, ¿no es cierto? Los contribuyentes podemos depreciar, los contribuyentes generadores de rentas de tercera categoría pueden depreciar en función a un porcentaje máximo establecido en el reglamento de la ley de impuesto a la renta. Este porcentaje máximo va hasta el 25%, dependiendo de los bienes, pero el menor es del 10%. El 25% es para bienes muebles, efectivamente, y en lo que se refiere a edificaciones es 5%. Sí. Ese es el régimen general, pero vamos a comentar sobre regímenes especiales. Bueno, también hay un régimen, Gaby, el de la depreciación acelerada en el leasing, ¿no? Sí, correcto. Hay regímenes de depreciación acelerada, por ejemplo, como bien mencionas tú, el de leasing, cuando tú adquieres bienes o edificaciones en arrendamiento financiero, ¿no? Que tienen un régimen especial y tienen unos requisitos especiales. También, por ejemplo, hay uno que es para energía renovable, para centrales de generación con energía renovable, que también pueden acceder a tasas preferenciales de depreciación. Hoy queremos comentar específicamente las que se hicieron de manera temporal y excepcional como una reacción, pienso yo, para todos los sectores, para una reacción a la crisis económica, ¿no? Primero comentar el decreto legislativo 1488, que es un régimen de depreciación que se publica en mayo del 2020, ¿no? Es una norma que sale como respuesta a la crisis sanitaria, mayo del 2020. Este decreto legislativo 1488 sale con el objeto de establecer de manera excepcional y temporal un régimen especial de depreciación para todos los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta, ¿no? Básicamente lo que hace este decreto del 2020 es modificar los plazos de depreciación, incrementando estos porcentajes que comentas del régimen general para determinados bienes, con la finalidad de promover la inversión privada y dar mayor liquidez, tomando en cuenta la coyuntura, ¿no? ¿Cómo es este régimen que todavía está vigente? De hecho, es un régimen que se pudo aplicar y se podía aplicar a partir del ejercicio gravable 2021, ¿no? Y básicamente son dos, digamos, los grupos de bienes que se benefician de este régimen. El primero es para las edificaciones y construcciones. Como tú, Kitty, comentabas, el régimen especial te da una depreciación del 5%. El régimen general. El régimen general, perdón, te da una depreciación del 5%. Y lo que te da este decreto legislativo es, a partir del 2021, una depreciación de 20% para edificios y construcciones, ¿no? Obviamente esto es aplicable en la medida que estos bienes sean totalmente afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría. Y además te piden dos condiciones que son bien importantes, creo, comentar, porque justamente los regímenes que vas a comentar, el régimen nuevo también hay un punto temporal importante, ¿no? La primera condición para acceder al 20% de edificaciones y construcciones es que la construcción de estos edificios y construcciones se hubiese iniciado a partir del 1 de enero del 2020. Cualquier inmueble no puede beneficiarse, digamos, de esta tasa de depreciación acelerada de 20%, sino que tienes que haber iniciado la construcción a partir del 1 de enero del 2020. La segunda condición, también temporal, es que al 31 de diciembre del 2022 la construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el 80%, ¿no? La idea es que, como bien decías tú, ¿no? Uno empieza a depreciar cuando el bien está concluido y puesto en uso la generación de rentas. Si eso sucede, digamos, después del 2022, es decir, por ejemplo, para este ejercicio 2023, tendrías que demostrar que el 31 de diciembre del año que pasó, 2022, tu construcción tenía un avance de obra de por lo menos el 80%, ¿no? Ahí, Gaby, comentar que el reglamento, ¿no?, del 1488 es el que establece cómo demuestras que tienes el avance del 80%. Hay una fórmula que deberías cumplir. Y también te da regulaciones para ver en qué momento cumples con la primera condición, que como les decía era
que iniciaras tu construcción a partir del 1 de enero del 2020 y también para ver cómo mides, cómo te encontrabas el 31 de diciembre del 2022, si es que no habías terminado la construcción a esa fecha, ¿no? Correcto. En ese punto, Gaby, mencionar que para probar que iniciaste el 1 de enero del 2020 tienes que tener la licencia de construcción, ¿no? Sí. A partir de esa fecha. Sí, correcto. Ahora, eso respecto de edificaciones y construcciones, ¿no? Volveremos a ese detalle cuando comentas la nueva norma, pero un segundo grupo de bienes que se beneficiaron en este momento con el decreto de mayo del 20 es los equipos de procesamiento de datos, maquinaria y equipo y vehículos de transporte terrestre, ¿no? Esos también tienen tasas máximas incrementadas, siempre que los hayas adquirido en los ejercicios 20 y 21, ¿no? Entonces, si tú adquieres un equipo de procesamiento de datos o un vehículo de transporte terrestre en el 20 o en el 21, puedes acceder a estos regímenes de depreciación, a estas nuevas tasas máximas, a partir del ejercicio 2021, ¿no? Por ejemplo, equipo de procesamiento de datos, 50%, ¿no? Cuando la tasa normal es 25%. Maquinaria y equipo te la elevan de 10%, que es el régimen general, digamos, a 20%. En el caso de vehículos de transporte terrestre, no aplica a ferrocarriles. Ahí tenemos dos tasas separadas, ¿no? Tienes dependiendo de la tecnología que usan, ¿no? Si es que tienes vehículos de transporte terrestre híbridos o eléctricos, la tasa que era de 20% sube a 50%. Y si tienes vehículos de transporte terrestre con tecnología Euro 4, Tier 2 y una serie de requisitos, puede incrementarse digamos, del 20% al 33.3%. Por otro lado, ¿no? Como comentabas, salió el 29 de diciembre en edición extraordinaria la ley 31652, que es vigente a partir del 1 de enero del 2023, en el cual también se ha establecido un régimen especial de depreciación de naturaleza temporal. En este caso, a diferencia del 1488, Gaby, que has comentado, solamente respecto de edificaciones y vehículos eléctricos, ¿no? Y la norma dice que el objetivo, como bien señalabas, es promover la inversión privada en un contexto como el que vivimos, ¿no? En lo que se refiere a edificaciones versus el 1488, aquí la tasa ya no es del 20%, sino del 33.33%, pero se tienen que cumplir las siguientes condiciones. La construcción se tuviera que iniciar desde el 1 de enero del 2023 y al 31 de diciembre del 2024 la construcción tenga un avance de obra de por lo menos 80%. Esta norma todavía no ha sido reglamentada, pero creería yo que va a salir el reglamento muy parecido al reglamento del 1488, entonces tendremos que probar que es al 1 de enero del 2023 con la licencia de construcción, ¿no? Y el 80% con la fórmula del reglamento. Por otro lado, ¿no es cierto?, también la norma especifica que las personas que hubieran adquirido, ¿no es cierto?, edificaciones o construcciones que cumplan con los requisitos antes señalados también se van a poder beneficiar de este 33.33%. No solamente es el que construye, sino también el que adquiere con esas condiciones. Buen punto, porque en el régimen que yo comento también tiene esa regla especial, ¿no? Si tú compras un bien que fue construido en el 2020 y que el 31 de diciembre del 2022 estaba ya al 80%, tú lo puedes depreciar en el 2023 con el régimen que estoy comentando, ¿no? Este 20%, ¿no? Ahora, todas estas fechas y ventanas nos hacen, estábamos discutiendo de qué pasa si arranco mi construcción en un determinado año. La pregunta es, ¿conviven estos regímenes? ¿Es posible que un contribuyente pueda usar ambos o uno acaba donde otro comienza? Pensaría que sí, ¿no? Claro, pero se referirían en todo caso a edificaciones distintas, ¿no? O en todo caso contiguas, ¿no? O una ampliación, o a una ampliación, porque claro, el 1488 dice que la edificación tiene que estar desde el 1 de enero del 2020, ¿no? Sí, y arrancar la construcción. Exacto. Y haberse terminado en el 2020. O terminado en el 22 o haber estado al 80%. Claro, y la otra es desde el 1 de enero del 2023 y tiene que tener el 80% en el 2024. Entonces podrían ser pues edificaciones tal vez contiguas o mejoras a una edificación anterior, ¿no? O sea, en la medida que califiquen como edificaciones. Y Gaby, también comentar que en esta ley del 29 de diciembre salió una referencia a una depreciación acelerada de vehículos de transporte híbridos, es decir, con motor de émbolo y motor eléctrico o solamente con motor eléctrico. Esto lo estoy leyendo porque, como comprenderás, no sé mucho de mecánica. Exacto, muy técnico para mí. Y son para vehículos adquiridos en el 2023 y 2024, y la tasa de depreciación es el 50%. Y en el caso del 1488 también es 50%, ¿no? Pero acá vemos que creo que hay un año que no está cubierto. Exacto.
Si compraste tu auto en el 2022, que cumpla las características, bueno, por ejemplo, un carro eléctrico en el 2022 no tienes ese beneficio, tienes que acudir al régimen general, que la tasa es 20%. Claro, entonces, vehículos híbridos o eléctricos adquiridos en el 20 o en el 21, arrancas a depreciarlos a partir del 21 con la tasa del 50%. Y luego los comprados en el 23 y en el 24 han abandonado a los contribuyentes que adquieran vehículos híbridos o eléctricos en el 22, porque esos se les tendrá que aplicar porque no los cubren, digamos, ninguno de estos dos regímenes. Tendrán que aplicar el régimen general, que es el 20%. Claro. Ahí tener en consideración algo que siempre hemos hablado, Gaby, que las normas del impuesto a la renta rigen a partir del 1 de enero del año siguiente en que los publican, y es por eso que el 2022 quedó solo, no cubierto, y eso también pues demuestra un poco los errores en nuestra técnica legislativa, ¿no? Porque es un poco, muestra que no ha habido pues una idea coherente. Pero en todo caso, bueno, los tenemos y no hay que quejarnos de lo que tenemos. Sí, ahora, y si yo, por ejemplo, inicio mi construcción el 1 de enero del 2021 ¿Ya? Y termino mi construcción ahora en, no sé, mayo del 2023. No estarías cubierto por ninguna norma. Tendría que haber estado, ese avance tendría que haber estado el 80% Exacto. en el 22, al 31 de diciembre del 2022. Caso contrario, no me alcanzaría esta primera ventana de régimen, y tampoco podría alcanzar en el tuyo porque no se inició la construcción a partir del 23, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay que revisar un poco los tiempos para ver a quiénes les es aplicable este beneficio, ¿no? Sí, y es un beneficio bien importante, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa con la depreciación? La depreciación reduce la base imponible, ¿no? La depreciación acelerada, un mayor porcentaje, reduce la base imponible porque te permite reconocer mayor gasto por la inversión en este tipo de activos en menos ejercicios, ¿no? Entonces, si a mí me cuesta 100 la construcción y la puedo reconocer al 33.3%, quiere decir que en 3 años ya puedo reconocer el 100% del costo de esa inversión. Exacto. Como dices tú. Y en el régimen general son 20. Claro. ¿No? Es una diferencia, pero abismal. Sí, o 5 para edificaciones. Claro, pero por eso 5 en 20 años. Claro, entonces en 3 años reduces tu base imponible por el importe, el 100% de tu inversión en ese activo, ¿no? Es un régimen importante, claramente da más liquidez, ¿no? Porque implica un menor pago de impuesto, te va a modificar los coeficientes en función al impuesto que estás pagando. Exacto, hacia futuro. No, en realidad el es súper... El evita también, recuerda que claro. El evita es referencia para el tema de los intereses, ¿no? Entonces también... El evita tributario. Para el evita tributario. Para la regla de la subcapitalización tan famosa, ¿no? Bueno, cuando salga el reglamento lo comentaremos, como dices tú, pensaría que va a estar en el mismo sentido que ha estado el reglamento del 1488. Sí, Gaby, temas bien interesantes a tenerlos en consideración y para tener un adecuado planeamiento legal tributario. Sí, aprovechar también, ¿no? Se ha dado cuenta que tienes esos regímenes, revisar, podrías acceder a estos regímenes dependiendo de si cumples las condiciones, ¿no? Bueno, siempre es un placer conversar contigo y nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.